Sí, también se ve. Ya, esos 3. Gracias. ¿Verdad? Esas son las tareas que tienen asignadas, pues vamos a empezar a poner más de esas tareas para que practiquen. Y probablemente, a ver, podíamos hacerlo en un periodo más reducido de tiempo para que tengamos también cada semana como una evaluación corta, ¿de acuerdo? De lo que estamos haciendo. Pero para eso necesito que todos estemos prácticamente como quedando un examen, más o menos quincenal de lo que estamos avanzando. ¿Ya? Y ahorita estas tareas que tienen un periodo de tiempo razonable para que respondan, pero pues de pronto no es tan interesante que lo respondan cuando, o sea, demasiado lejos al examen, ¿de acuerdo? ¿Eso es para qué? Para que vayan afianzando sus conocimientos cada semana en la materia de programación. En cualquier materia de programación, el conocimiento es acumulativo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos avanzado en la primera parte del curso es fundamental para poder continuar con la segunda parte del curso. Y por esa razón se dice, ¿no?, que el desarrollo de las capacidades o el conocimiento es acumulativo, va uno sobre otro. ¿De acuerdo? No podemos obviar, digamos, algunas partes que hemos avanzado para dejarla de lado y continuar con el resto. Eso no sucede en la mayoría de las materias de la troncal de programación. Por lo tanto, es importante que ustedes vayan practicando y desarrollando sus habilidades cada vez que hacemos un tema. ¿De acuerdo? Esa es la intención. Entonces, vamos a tratar de poner me imagino que ustedes tienen sábados en la noche libre para que puedan hacer estas evaluaciones. Puedo poner las 2 horas, digamos, habilitadas y luego se van a cerrar. Ya, porque ahorita estas evaluaciones tienen bastante tiempo para que puedan hacer, pero como les comentaba, probablemente la holgura de tiempo que tienen también no les va a permitir a ustedes, si es que no son bien organizados, resolver o a abordar la tarea en el tiempo que yo espero que la aborden. ¿De acuerdo? Bien, bueno, eso vamos a ir charlando y lo voy a ir poniendo en la plataforma. ¿De acuerdo? De todas maneras, los tiempos van a estar ahí estipulados. No se descuiden, siempre de estar revisando la plataforma. Cada día por lo menos chequear que de nuevo hay. Bien, hoy día vamos a avanzar este tema que viene a reforzar un poco lo que hemos visto con cadenas, pero este es un concepto más general. Las cadenas es un concepto bastante peculiar, pero que nos permiten introducir un aspecto que me lleva a pensar en que hay algunos datos que son compuestos, ¿no es cierto? Las cadenas habíamos definido como una secuencia de caracteres que dependiendo del lugar donde estos caracteres ocupan, entonces las cadenas pueden decir algo o pueden decir otra cosa, ¿ya? En las cadenas que teníamos de peculiar, que si bien es cierto representan una información textual, pues nosotros reconocemos que el dato más chico de una cadena es un carácter que también puede ser accedido de manera individual, ¿no? Las estructuras de datos que nosotros vamos a ver en este semestre, básicamente son aquellas que me permiten representar básicamente o me permiten almacenar una colección de datos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos tener 100 datos de alguna cosa o 1000 datos de alguna cosa, pues es impensable tener 1000 variables, ¿correcto? 100 variables para representar cada una de ellas de manera individual. Y usualmente esto sucede cuando tenemos la concepción de tener información
que probablemente está agrupada o está clasificada o está categorizada bajo bajo algún criterio, ¿no es cierto? Por ejemplo, las notas de los estudiantes de San Simón, pónganle, ¿cuántas notas de los estudiantes de San Simón si solamente agarramos su promedio general? Son alrededor de 80.000 notas. Entonces, esos ya son volúmenes grandes como para poder estar pensando en definir varias variables por cada nota. Ya, entonces, es en este sentido que se introduce este concepto que se llama estructura de datos, que tiene la misión básicamente de brindar una alternativa más razonable y de representar nuevamente, ¿no es cierto?, esta posibilidad que nosotros tenemos los seres humanos de referirnos a un conjunto de cosas, usualmente por un nombre, notas de los estudiantes, por ejemplo, cuántas hartas. Entonces, esta posibilidad de representar estas colecciones de datos las vamos a proveer con ese concepto que se llaman estructuras de datos. Ya vamos a ver básicas en esta materia. Entonces, las colecciones, fíjense, de acuerdo a la Real Academia Española, se consideran como un conjunto de cosas que están dispuestas en algún orden. No significa que sean ordenados de mayor a menor, qué sé yo, no, están puestas en algún orden por alguna razón. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto elemento, así, ¿no es cierto? Y si los hemos ido ubicando en ese orden, debemos tener alguna razón, no necesariamente porque el primero es menor que el segundo es menor que el tercero, eso no necesariamente es verdad, ¿ya? Pero a eso se refiere cuando te dice un conjunto organizado u ordenado de cosas que tienen la misión, ¿no?, de representar una colección de datos que suelen ser de alguna clase o de alguna naturaleza y que además están reunidas, están agrupadas por algún interés que nosotros tengamos, ¿no? Las notas de los estudiantes de San Simón. Entonces, nuestro interés, ¿qué cosa es? Es agrupar, ¿correcto?, las notas de los estudiantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas colecciones, pues a nosotros nos interesa, como decía en la definición, mencionarlos o hacer uso, digamos, de esta abstracción que son las notas de los estudiantes, por ejemplo, a través probablemente de un nombre, que a su vez van a representar varios datos que cumplen esa cualidad de ser las notas de los estudiantes. Entonces, a mí me encantaría, a través de un nombre, que son las notas de los estudiantes, representar realmente un conjunto muy grande de datos, ¿no? Y para eso nosotros vamos a utilizar una estructura de datos. Entonces, básicamente su utilidad es para permitirme almacenar un conjunto de cosas o de datos que sean de alguna naturaleza, ¿de acuerdo? Eso básicamente me va a permitir hacer una estructura de datos. En las estructuras de datos, como ya les comentaba, en Intro a la Progra vamos a ver básicamente una que es muy estática, que se denominan los arreglos. ¿Ya? En la materia que viene después de esta, que es la materia de estructura de datos, elementos y estructura de datos, ahí ya se estudia un poquito más alguna variedad un poco más interesante y algunas características conceptuales a las cuales le vamos a poner más atención acerca de las estructuras de datos, porque hay una variedad. En el caso nuestro, en la materia, solamente vamos a ver prácticamente dos, ¿de acuerdo? Una que son los arreglos y otra que vamos a utilizar bajo unas condiciones en las cuales a mí me interesaría almacenar colecciones de datos sin que yo conozca a priori la cantidad de datos que voy a tener. Ya, en esta primera visión que vamos a tener de las estructuras de datos, nosotros vamos a estudiar lo que se conoce con el nombre de arreglos. Ya, los arreglos entonces
básicamente, ¿qué me permiten? Me permiten almacenar varios datos que son de un mismo tipo con un solo nombre, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a utilizar el nombre, le llamaremos de una variable, pero esa variable no va a tener la responsabilidad de almacenar solo un dato, sino que va a almacenar varios datos. Ese es el compromiso, ¿de acuerdo? Entonces todo arreglo, si nos ponemos a pensar, tiene casi las mismas cosas que tiene toda variable. En realidad, un arreglo desde alguna perspectiva se puede ver como que es una variable que me permite almacenar colecciones de datos. Eso básicamente es, ¿no? Bueno, a partir de ahora nosotros le llamamos arreglo, ¿no? El arreglo que es, viene a ser una contenedora que me va a permitir almacenar varios datos bajo algún nombre que va a jugar un rol de identificador, que además debería comprometerse a almacenar datos de algún tipo específico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú dices, yo voy a tener un arreglo que almacene enteros, todos los datos que va a tener esta contenedora deben ser enteros. O sea, no puedes almacenar enteros, piedras, triángulos, no. Entonces, los datos que tú vas a almacenar siempre están regidos o están determinados o definidos por algún tipo de valor al que debería pertenecer los datos que vamos a almacenar. Es por esa razón que en el arreglo, si bien es cierto lo vamos a referenciar por un nombre que juega su rol de identificador, pues también le vamos a identificar un tipo que va a representar el dominio de los valores válidos que puede contener este arreglo. Por supuesto, al arreglo permitirme almacenar conjuntos de datos, pues va a almacenar varios contenidos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos contenidos va a almacenar este arreglo? Eso va a depender del tamaño que nosotros asociemos al arreglo. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre una variable primitiva y lo que es un arreglo hasta ahorita es que los arreglos tienen noción, tienen conocimiento de tamaño que me permite decidir cuántos datos vamos a almacenar en la colección. Una cosa que es muy importante de considerar cuando se trabaja con arreglos es que siempre cuando hacemos ejecución de una solución que utilice arreglos, pues nosotros sabemos que esta nuestra solución va a utilizar también el recurso de la memoria, ¿ya? Y en términos de asignación o de uso de memoria física del computador en tiempo de ejecución, una cosa que no podemos dejar de lado es que todas las posiciones que se reservan para que podamos almacenar estos contenidos o estos valores siempre tienen que ser espacios físicos contiguos, ¿ya? Es en este sentido, entonces, que los arreglos, a ver, vamos a mostrarles otra cosa, que los arreglos es correctamente válido dibujarlos con una concepción de como una cajita, ¿ya? Entonces, existen representaciones gráficas que nosotros utilizamos para poder explicar lo que es un arreglo. Y vamos a irnos directamente con pizarra para poderles explicar mejor. Y nos venimos acá atrás, ¿ya? A ver, en un arreglo, fíjense, nosotros podemos hacer esto. Si nosotros quisiéramos almacenar, por ejemplo, una colección de datos que represente los días de la semana, por ejemplo, entonces, ¿cuántos días de la semana tenemos? Tenemos 7, ¿no es cierto? Sería lunes, tenemos el martes, ¿ya? Tenemos el miércoles, por ejemplo. ¿Qué tipo de datos son estos, chicos? ¿Me pueden decir mientras escribo? ¿Qué tipo de datos son los que estoy escribiendo? Cadenas. ¿Qué son? Cadenas, correcto. Sí, son datos de clase o de tipo, depende, ¿no? Cadena. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener esa colección de datos, ¿no? Que para nosotros conceptualmente representan
varios datos, ¿ya? Entonces, acá todavía probablemente puede ser válido tener 7 variables para cada uno de estos datos, ¿no? Y la otra opción, fíjense, es agarrar y decir que yo tengo el conjunto de datos que se va a llamar días, ¿ya? Y este conjunto de datos, fíjense, se compone de estos datos, ¿no? El primero, bueno, así vamos a empezar, que el primer dato sea lunes, el segundo que sea martes, el tercero que sea miércoles, ¿ya? El cuarto que sea jueves, el quinto que sea viernes, el sexto que sea sábado y el séptimo que sea domingo. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy escribiendo el deseo que yo tengo de tener esta colección de datos a los cuales nosotros le vamos a poner como nombre, que son los días de la semana, ¿no? ¿Y qué es lo interesante de tener estos días, digamos? Es que yo no necesito tener, primero, 7 variables distintas para especificar cada uno de los días de la semana, ¿ya? Yo cuántas variables necesito tener o cuántos nombres o identificadores necesito tener, solamente este, que vendría a ser este un solo identificador. Y debería tener una manera de poder acceder, fíjense, a cada uno de los datos de esta colección, ¿ya? Esto más o menos se parece a una representación de conjuntos, pero van a tener harto cuidado. Una colección de datos no necesariamente sigue la teoría de conjuntos. Se parece, pero no es exactamente igual, ¿ya? Ahora va a depender. En algunas ocasiones, tus colecciones tienen que tener las restricciones que tiene un conjunto desde la perspectiva del mundo matemático. En este caso, solamente tenemos una colección de datos, hartos datos, que para nosotros en significancia representan los días. A ver, si nosotros tuviéramos que identificar, por ejemplo, si yo quisiera esto modelar como una contenedora, entonces yo le tendría que decir lo siguiente. Fíjense, el nombre de mi contenedora, ¿qué sería? Días. ¿Correcto? ¿Qué tipo de datos va a tener esta contenedora? Enteros. String. Enteros. ¿Sí? ¿Qué va a tener esta contenedora como datos? Cadena. Cadenas. Correcto. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál será el tamaño de esa colección? 7. 7. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que esta colección va a tener contenidos, ¿correcto? ¿Y quiénes serían los contenidos que tiene esta colección? Básicamente serían todos estos. Estos serían los contenidos de mi colección que se llama días. ¿Ya cuántos contenidos va a tener? 7. Usualmente esta clase de variables o construcciones, nosotros la solemos representar gráficamente así. Ya la podemos representar, fíjense, como un rectángulo, ¿de acuerdo? Que a su vez tiene tantas particiones como tamaño tiene esta colección. ¿Ya? Solemos dibujarla así, ¿de acuerdo? A cada una de estas cosas, fíjense, todo esto para nosotros es un arreglo. Esto para nosotros es la versión gráfica de lo que entendemos por arreglo. Todo arreglo, entonces si queremos representar este, por ejemplo, ¿qué se llamaría? Este arreglo se llamaría días. ¿Ya? Y aquí probablemente, ¿quién estaría? Lunes. ¿Cierto? ¿Y de qué tamaño es este arreglo? Si nosotros observamos, el tamaño de este arreglo es 7, como habíamos pensado, ¿no? Y cada uno de estos datos es de tipo string. Fíjense, esto me da la sensibilidad de que yo tengo el primer dato aquí y enseguidita yo tengo el segundo dato aquí y enseguidita yo tengo el tercer dato aquí. ¿Ya? Esta forma de mostrar o de graficar este arreglo,
tiene una intencionalidad bien importante y es que físicamente en la memoria, cuando se ejecute, realmente así se va a asignar los espacios de memoria. Van a ser espacios de memoria contigua. ¿Ya? Para hacer referencia a cada uno de estos datos, lo que nosotros vamos a manejar, aparte de estos datos que tiene todo arreglo, es un otro concepto paralelo o subyacente, podemos decir, que se llama el índice, ¿no? Entonces, cada una de estas se va a identificar con un índice, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos trabajar de manera independiente con cada uno de los datos de la colección, yo necesito saber en qué índice o con qué índice del arreglo voy a trabajar. Por ejemplo, si yo quisiera llenar esta posición 2, ¿con qué le llenaría esto? Le llenaríamos con la cadena miércoles, ¿correcto? A eso se llama una colección ordenada. Fíjense, los datos que yo voy poniendo aquí responden a algún orden, ya que yo le dé. En este caso le estamos dando el orden que nosotros usualmente conocemos en los días de la semana. Este conceptito que acabo de manejar aquí, esto se conoce como índice, ¿ya? Cada una de estas cajitas, digamos, cada una de estas, fíjense, nosotros en arreglos también les solemos llamar con el nombre de celda, ¿ya? Entonces mi arreglo, ¿cuántas celdas tiene? 7 celdas, ¿ya? En este arreglo yo puedo poner 8 datos, no, ¿verdad? Porque solamente tengo espacio para 7, porque habíamos determinado que el tamaño de esta colección es de 7. Entonces, al mismo tiempo, en un mismo instante de tiempo, en esta colección yo puedo almacenar 8 datos. La respuesta es no, ¿de acuerdo? No se puede. ¿Por qué? Porque está determinado y está limitado por el tamaño que nosotros hemos decidido darle a esta colección. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que tener presente cuando queremos representar una colección de datos a través de un arreglo? Que todo arreglo tiene nombre, que todo arreglo tiene que identificar de manera pero explícita qué tipo de datos va a almacenar en la colección. Todo arreglo debería determinar un tamaño que me indica la capacidad maximal de contención del arreglo. En este caso, ¿cuál es la capacidad maximal de contención de este arreglo días? 7, ¿ya? Podríamos tener un arreglo de 100 y eso no significa que yo voy a tener necesariamente los 100 datos en el arreglo. Lo que estoy diciendo al definir un tamaño es que a lo sumo en el arreglo puedo almacenar 100 datos, ¿ya? Y a medida que yo necesito, puedo ir estableciendo esos contenidos, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, lunes es un contenido, miércoles es otro contenido. ¿De acuerdo? Ok. Dato muy importante, fíjense, es este índice. Este índice está en orden, ¿correcto? Este sí está en orden ascendente. Y siempre, fíjense, empieza en 0 y termina en un valor inmediatamente inferior al tamaño del arreglo. Eso tiene que ver. Esto es similar al manejo de las cadenas, ¿ya? La diferencia entre la cadena y el arreglo es que en cada celda, le llamaremos, o en cada posición del arreglo, yo puedo almacenar datos entre simples y re complicados, tan complicados como tú quieras. En este caso, fíjense, en este arreglo, ¿qué es lo que yo tengo como información almacenada en cada posición del arreglo? Tengo un dato que ya per se es complejo, que vienen a ser las cadenas. ¿Cómo nosotros trabajamos esto? En los arreglos se puede hacer básicamente una sola cosa en esta clase de arreglitos, ¿ya? Para que nosotros podamos definir, por ejemplo, miércoles en esta celda, nosotros necesitamos acceder, ¿ya? Entonces, una de las cosas que te permite hacer todo arreglo es acceder. Acceder de manera individual a cada celda, ya sea para llenar su contenido, ya sea para preguntar por su contenido,
¿Ya? Entonces, la manera de trabajar este conjunto de datos a través de este nombre va a ser, primero, hacer referencia al nombre, luego, hacer referencia a la posición a la que quiero acceder y dependiendo, ¿no es cierto? Si yo quiero escribir aquí, yo asigno, o si yo quiero leer aquí, yo simplemente pregunto. Y eso es a través del acceso. En la mayoría de los lenguajes de programación, desde más o menos la década de los 80, el operador que me permite acceder a una posición en un arreglo son los corchetes. ¿Ya? Cuando yo digo corchete abierto, corchete cerrado, aquí al medio, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner un valor que representa el índice o la posición donde yo quiero acceder. Entonces, estos dos símbolos, fíjense, tienen una semántica y en la mayoría de los lenguajes de programación y su significado es que modelan una operación para acceder a un arreglo. ¿Ya? A ver, formalizando esto, ¿cómo podríamos decir? Nosotros podemos hacer lo siguiente y vamos a ir enumerando. Lo primero que se tiene que hacer cuando nosotros tenemos lenguajes estáticamente tipados es declarar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese mi arreglo días, yo lo declararía así. Yo quiero, dice, tener una variable que se llame días, que se compromete a tener cadenas, pero se compromete a tener más de uno. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a abrir y cerrar corchetes. Ni bien nosotros tenemos esto significa que esta contenedora o esta variable no va a almacenar una cadena, va a almacenar varias cadenas. ¿De acuerdo? Esto que acabamos de hacer es la declaración, fíjense, de un arreglo. ¿Ya? Esta es la declaración de un arreglo. Y por la cantidad de corchetes que tiene, abiertos, cerrados, este es un arreglo de una dimensión, lo que ahorita estamos viendo. Lo segundo que tenemos que hacer cuando nosotros trabajamos con un arreglo, fíjense, ¿qué le hemos dado aquí en esta declaración? ¿Qué le hemos dado? Nominación. ¿De acuerdo? Días a partir de este momento, ¿qué es? Es un identificador del arreglo. Lo siguiente que usualmente se hace, no, la secuencia le llamaremos, ya no inmediatamente, pero tiene que haber una secuencia correcta para poder utilizar un arreglo, es definir el tamaño. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se define el tamaño? Se define así. Se define con el operador new. Lo que se hace es ejecutar este operador new y decirle que nosotros vamos a reservar, dice, por ejemplo, 7 espacios para que contenga objetos de clase cadena y esos 7 espacios reservados los vamos a asignar a días. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Aquí estamos haciendo una definición de tamaño. Mucho cuidado. Cuando hacemos uso de esta clase de arreglos, antes de poder utilizar la colección o el arreglo, yo necesito primero determinar cuántos datos esta colección o este arreglo se compromete a almacenar. ¿Esto qué significa? Esto significa el tamaño, que a su vez determina la capacidad maximal de contención del arreglo. Van a tener harto cuidado. Si tú determinas que el tamaño de un arreglo es 7, entonces al mismo tiempo, en un instante de tiempo, a lo sumo, ¿cuántos datos distintos puede contener este mi arreglo día? 7. Ya no puede contener 8. ¿Por qué? Porque no le alcanzaría. Lo siguiente que hacemos, fíjense, es definir el contenido. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a definir contenido? Con una instrucción de asignación. Entonces le digo, voy a agarrar mi arreglo días y vamos a acceder celda por celda. Por ejemplo, si yo le digo esto, ¿qué me está diciendo? Que yo acceda en mi arreglo días a la celda cuyo índice es 0. ¿Ya? Y ahí fíjense, en esa celda, la celda lo voy a tratar como lo que es. Cada una de estas celdas, ¿qué es? Es una cadena. ¿Estamos de acuerdo?
cada una de las celditas es una cadena. Entonces, en esta celda yo le voy a asignar, ¿qué cosa le voy a asignar? Lunes. ¿Correcto? Entonces, fíjense, yo he accedido al arreglo, pero no a todo el arreglo, ¿no es cierto? A una posición, a una celda del arreglo para poderle asignar contenido. Y entonces, con esta instrucción de asignación, estoy asignándole la cadena lunes en la celda 0 de mi arreglo días. ¿A esto qué se llama? A esto se llama definición de contenido. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, recordemos, las variables que se hacían, se declaraban, se definían y se usaban, ¿correcto? En el caso de los arreglos, se declara, se define primero el tamaño, luego se define el contenido. Y fíjense el contenido, ¿cómo lo vamos a definir inicialmente? Celda por celda, ¿ya? ¿Esto qué vendría a ser? Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a una celda del arreglo, estamos haciendo referencia a una cadena, ¿correcto? Entonces, cada una de las celditas del arreglo espera que nosotros pongamos una cadena. ¿Ya? Esto es definir contenido. Luego, a ver, una vez que nosotros, fíjense, se llama usar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos usando el arreglo, ¿ya? ¿Y cómo lo estamos usando? A través de su posibilidad y la única operación que te brinda el arreglo que viene a ser el acceso, ¿no? ¿Y cómo se accede? Con estos corchetes que ahora juegan un rol, ¿de acuerdo? Es un operador de acceso a las celdas de mi arreglo días, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo podría utilizar? Fíjense, bueno, esto no necesariamente es el cuarto paso, ¿no? Pero digamos, esta es una secuencia interesante. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, usar, y yo le digo, yo quiero saber, fíjense, cuál es la primera letra del dato que vive en la celda 0 de mi arreglo. Entonces, yo sé que en esta celda, por la tipificación de días, que vive en cada una de estas celdas una cadena. Entonces, yo le puedo pedir cuál es el primer carácter que tiene este primer dato o ese primer celda de mi arreglo días, ¿no? Y le voy a pedir que me dé el carácter que vive en la posición 0. ¿Qué me devolvería aquí? L. L, ¿de acuerdo? La respuesta sería L, ¿sí? A esto que acabamos de hacer se llama uso, ¿de acuerdo? Yo estoy leyendo, fíjense, estoy leyendo o estoy accediendo al contenido, ¿ya? De una celda, ¿correcto? Eso estamos haciendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces estoy leyendo o estoy utilizando el contenido de una celda. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Y esto también es un común denominador en la mayoría de los lenguajes de alto nivel desde más o menos la década de los 80, es que cuando nosotros trabajamos con el arreglo, pues un concepto o un término muy importante que va a empezar a tomar relevancia para nosotros es este famoso índice. Entonces aquí el 0, fíjense, juega el rol de un índice o de una posición. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, fíjense, el índice siempre es un valor discreto, enumerable, que puede ir en el rango inclusive entre 0 hasta menor el tamaño del arreglo. Van a tener harto cuidado con esto. Si el arreglo tiene 7 celdas, entonces no existe la posición 7. ¿Cuál es la última posición que existe? La 6, ¿ya? Porque en esta clase de pensamientos, la primera posición está identificada por el índice 0. A los seres humanos usualmente no posicionamos desde el 0, ¿correcto? ¿Cómo posicionamos los seres humanos? Desde el 1, primer lugar, segundo lugar. No solemos decir ceroésimo lugar, ¿correcto? Solemos decir primer lugar, segundo lugar, tercer lugar.
que son los ordinales, que si hacemos una relación con los números en el sistema de numeración decimal, le corresponderían a 1, 2, 3 y así. Pero eso hay que tener mucho cuidado. Siempre la primera posición de los arreglos suele ser o está indicada por la posición 0. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿No? Ok, entonces vamos a empezar. A ver, me van a escribir vía chat, ¿de acuerdo? Lo que ustedes consideren. Voy a abrir acá el chat para mirar en ambos lados qué es lo que se podría hacer, ¿de acuerdo? Si quieren hacer algo, entonces, si quieren responderme, pueden hacerlo por ahí. A ver, queremos, por ejemplo, almacenar, fíjense, almacenar los planetas del sistema solar. A ver, ¿qué nombre le pondrías a tu arreglo? De hecho, si estamos hablando de los planetas del sistema solar, son hartos, ¿cierto? Entonces, fíjense, el nombre que sería, según ustedes, un nombre interesante sería planetas, ¿correcto? ¿Qué tipo de información almacena? String. Ok, el tipo de información que almacena, fíjense, en este caso, solamente, ahora, depende, ¿no ve? Quiero almacenar, dice, los planetas del sistema solar. Aquí tendríamos que ponernos a pensar un poco más y preguntar, ¿quiere almacenar los nombres de los planetas del sistema solar o quiere realmente almacenar los planetas del sistema solar? ¿Ustedes qué creen? ¿Hace la diferencia entre uno y otro? ¿Es lo mismo almacenar los nombres de los planetas que almacenar los planetas? ¿Es lo mismo? No. No. Entonces, si supongamos que queremos almacenar los planetas del sistema solar, ¿qué almacenaríamos en mi arreglo planetas? Objetos de tipo planeta. Objetos de tipo planeta. Entonces, el tipo de cosas que va a contener este arreglo va a ser objetos de clase planeta. ¿Se entiende? Ya entonces mucho depende de la intencionalidad. ¿Correcto? A ver, si tuviéramos que definir el tamaño, ¿de qué tamaño sería mi arreglo planeta? 8. 8. ¿Son 8 planetas? ¿Cuáles son? A ver, díganme. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón ya no es. No, sí lo han quitado. Oh, ya no. Ya no Ya es. no. Ok, si ya no es, entonces 8. ¿Correcto? Entonces, a ver, a este otro lado, ¿me pueden decir cómo se declararía este arreglo? A ver, escríbanmelo en su chat. ¿Cómo se declararía el arreglo planetas? ¿Y estaría bien en decir string corchete planetas?
O hasta ahí me siguieron. Ok, no, sería lo correcto decir, van a tener harto cuidado, siempre nombre de clase empieza con mayúscula, ¿ya? Voy a tener una variable, le llamaremos un arreglo que se llame planetas, que compromete a almacenar varios objetos de clase planeta, ¿ya? ¿Cómo se definiría el tamaño? Un tamaño double. Jamás el tamaño de un arreglo puede ser un real. Nunca. Ya, nunca, jamás. ¿Cómo definimos el tamaño de planetas? Dice 7, ¿en serio? ¿7 planetas nomás hay? Ya, planetas, solo 7 hay, ¿no, verdad? Ok. Planetas se dice que se va a definir con un tamaño, entonces este operador new me va a ir a conseguir, dice, tantos espacios de memoria para almacenar objetos de clase planeta, tantos como me dice 8. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este momento, fíjense, 8 es el tamaño de mi arreglo. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de distintos planetas que puede almacenar este arreglo planetas es de 8. Esa es su capacidad maximal de almacenamiento. ¿Correcto? Ok. A ver, si yo quisiera definir la Tierra y suponemos que el Sol es el centro y a partir de ahí vamos a enumerar, digamos, ¿no? Los planetas. A ver, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo definiríamos la Tierra? ¿En qué posición la pondría? ¿En qué posición está contando desde el Sol hacia el anillo más externo? En la 3. Ya. Entonces, ¿cómo podríamos ubicar en el arreglo planeta como tercer dato a la Tierra? ¿Cómo haríamos? En el índice 2. ¿Ya? ¿Cómo escribiríamos? Planetas sub 2, así se lee ya esto, sub 2. Fíjense, porque esta posición tiene el tercer dato. ¿Correcto? Van a tener harto cuidado. Entonces, primero, segundo, tercero, ¿no es cierto? Pero en posiciones es uno menos. ¿Ya? Entonces, el tercer dato de mi colección, planetas, está ubicado en la posición 2. ¿Y aquí qué deberíamos ponerle? Deberíamos ponerle probablemente un nuevecito objeto, fíjense, de clase planeta, cuyo nombre sea la Tierra. ¿Ya? Y aquí le podemos dar más datos, ¿no ve? Y algunos otros datos más que pueden hacer la diferencia con otro planeta, como por ejemplo Mercurio. ¿Ya? Eso es. ¿De acuerdo? Si yo quisiera saber, desde el punto de vista del Sol como centro del sistema solar, ¿cuál es el planeta que está ubicado en quinto lugar? ¿Cómo tendría que acceder? Yo quisiera saber cuál el planeta ubicado en quinto lugar. Eso quisiéramos saber. ¿Cuál es el planeta que está ubicado en el quinto lugar? ¿Cómo sabríamos? Que nos dé la información del índice 4. Exacto. Yo le pregunto a mi arreglo planeta, ¿de acuerdo? Le pregunto el elemento de la quinta o el quinto elemento que se encuentra en la cuarta posición, ¿de acuerdo? Yo saco la información de esa celda de mi arreglo planetas y acabo de obtener el planeta que está en quinto lugar.
¿Ya? Esa es la manera entonces de proceder. Fíjense, podemos tener arreglos de datos, bueno, este no es tan simple como cadenas. Podemos tener arreglos de cosas bien complicadas y nosotros podríamos pensar, fíjense, que un planeta, acá, bueno, ahorita no tengo la información, pero podríamos decir, ¿no ve? Que todo planeta dice que es un tipo de objeto que tiene nombre, por ejemplo, Tierra, que puede tener tamaño, ¿ya? Y puede tener algunas propiedades, fíjense, puede tener algunas propiedades del planeta, ¿no ve? Alguna información, por ejemplo, hay oxígeno, agua, qué sé yo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, esta información que se va a almacenar en este arreglo planetas es bastante complicada y es completamente posible. ¿De acuerdo? Eso. A ver, hay un ejercicio que está en las transparencias de la anterior clase que se llama el juego del ahorcado. ¿Alguna vez han jugado el juego del ahorcado? Este juego es bien bonito. ¿En qué consiste el juego del ahorcado? En adivinar una palabra. Una palabra secreta, supuestamente, ¿no es cierto? A ver, jugaremos. Vamos a jugar en el, a ver, ¿qué se necesita para hacer, por ejemplo, una pizza? ¿Ya? Y te voy a decir que la palabra tiene 6 letras. Entonces, ¿cómo se juega? Yo te doy el concepto, ¿no es cierto? O ingrediente que se utiliza para cocinar una pizza. Y te digo que la palabra secreta tiene 6 letras, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a dibujar? Te voy a dibujar 6 guiones, ¿correcto? Ok. Y te voy a decir que la cantidad de opciones para que tú averigües la palabra secreta es, a ver, ¿en cuántas opciones? En 3, porque la palabra es chiquita, ¿cierto? Entonces te voy a dar 3 opciones, ¿ya? Para que puedas adivinar la palabra, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se juega en el juego del ahorcado? Primero las vocales, ¿no? Ya, pero ¿cómo se juega? A ver, jugaremos. ¿Quién quiere jugar? Es un ingrediente que se utiliza para hacer una pizza y tiene 6 letras. H. H. Entonces yo le pongo aquí H, ¿no es cierto? Entonces este deja de ser guión y ese es H. ¿Correcto? Y descuento. ¿Cuántas opciones nomás ya tienes? 2. ¿Cierto? ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Buscar más, lo más lógico es buscar más, algo que tenga en común toda la palabra, entonces serían vocales. ¿Ya? Por ejemplo, La A. A. Entonces yo te digo, aquí hay una A y aquí hay una A, ¿cierto? Entonces te digo A y A. Ya has usado tus 2 opciones, te queda solo una. Es harina y... Ya, ok. Fíjense, me dice, la palabra, me dice su compañero, es harina. Entonces yo digo harina. Y tendría que ir a verificar si realmente esa es la palabra correcta. Si me dice que sí, entonces has ganado, ¿cierto? Ganas. Dije, ¿Correcto? si esto fuera un programa, al final tendría que haber un verificador para que revise todos los arreglos, ¿no? Sí, fíjense, estamos mirando cómo se comporta el juego, ¿ya? A ver, vamos a poner otra palabra que también tenga que ver con hacer una pizza. Y les voy a decir que es una palabra que tiene también 6 letras, ¿ya? Y nuevamente, ¿no? Te digo, es un ingrediente para hacer una pizza. Y nuevamente deberías tener tus 3 opciones, ¿correcto? Ok, a ver, jugaremos.
Letra. La letra T sería. ¿Qué? A. La T. T. ¿T? ¿La T? Sí, sí. Tienes dos opciones. Letra. La E. Tienes una opción. ¿Qué me dices? Tomate. ¿Cierto? Entonces aquí yo te digo, ok, ganaste. ¿Correcto? Ahora nos moveremos a nuestro mundo. Vamos a decir que tenemos, por ejemplo, medidas de capacidades de información o de registros, ¿de acuerdo? Dentro del área de informática. A ver, esta es una medida de una capacidad de registro y que tiene 6 letras. ¿De acuerdo? Te doy el concepto. Es una medida de capacidad de registro que tiene 6 letras. Tienes 3 opciones para adivinar. Letra. Y, ¿Perdón? May, ¿Y? sí, Ya, ¿y? Tienes 2 opciones para adivinar. gigabyte. Ah, no. Sí. Letra. Letra. ¿Alguna letra? La A. La A te digo que no hay. Entonces te dibujo tu cabecita. ¿De acuerdo? Tienes una opción. G, ¿Perdón? G, G. La G no hay. ¿Cierto? Te dibujo tu bracito. Y podríamos tener hasta 7, no veo opción. ¿Qué letra? M. M. No hay. ¿Cierto? L. Llevan 4 opciones. Tu cuerpito. ¿Letra? L. 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 Ya van 5 opciones. Letra. Letra. Se ve que todo el mundo hace pizza, pero que muy pocos estudian arquitecturas. Dale, letra. Nadie se anima. Letra. E, E. sí, T. E, 6 opciones. Les falta solamente una. Letra. S. 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 No, 7. Ya está dibujado tu otro bracito. ¿Cierto? Y si yo te dibujo tu piernita, listo, te ahorcaste, perdiste. Sí, pero la otra es si agotaste, digamos, tus opciones. Ahora podríamos jugar a que si cometes, así que si no cometes un error, entonces no se cuenta como opción. Se puede, ¿cierto? Entonces, en este caso, fíjense, ¿cuándo perdiste? Cuando agotaste todas tus opciones o cuando se dibujó el cuerpito. Pero fíjense, para dibujar el cuerpito, cabeza, bracito, codo, tronco, bracito, piernita, piernita. ¿Cuántos elementos del cuerpito hay? 6, ¿cierto? Si te equivocas 6 veces, entonces ya te habrías ahorcado, ¿ya?
Entonces, la palabra es esta. Ya es un nible, que es una capacidad de registro. ¿Ya? Eso. Ok, entonces modelaremos a ver este ejercicio, que es el juego del ahorcado. Es muy bonito ejercicio. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que contemplar cuando se juega el juego del ahorcado? Nosotros tenemos que tener un número de opciones, ¿cierto? Que puede agotarse para jugar el juego del ahorcado. Entonces, el juego del ahorcado debería conocer el número de opciones permitidas para poder adivinar la palabra. ¿Qué deberíamos tener? Ya, antes que el tamaño de la palabra, fíjate, nosotros deberíamos tener la palabra secreta a adivinar. ¿Correcto? Deberíamos tener una palabra secreta. Entonces, el número de opciones, esto no hay mucho donde perderse, ¿no ve? Esto puede ser de tipo entero, que cuenta. Pero la palabra secreta, fíjense, yo le puedo poner que es un objeto de clase palabra, ¿ya? Y este objeto de clase palabra, fíjense, ¿qué va a tener? Va a tener en realidad la palabra, pero además, aparte de la palabra, aparte de saber su cantidad de cosas que tiene la palabra, yo necesito saber el concepto, porque yo jamás voy a jugar, ¿no? Ve, a ver, jugaremos al ahorcado y es una palabra de 6 letras, y tú dices, ah, pues puede ser cualquier cosa, ¿correcto? Entonces, ¿qué te tienen que dar? Un concepto lo más general que describa la palabra, como por ejemplo, ingrediente para hacer pizza, ¿sí? Sin decirte que es un ingrediente, que es polvo, que es color blanco, ¿no ve? Que es un derivado del trigo. No te voy a dar un concepto tan así como para dirigirte que es harina, ¿correcto? Entonces aquí el concepto al que representa esta palabra tiene que ser general, porque este concepto yo le tengo que mostrar a mi jugador. ¿Ya? Entonces, este también, lo que decía su compañero, el número de la palabra o el tamaño de la palabra podría tener la propia palabra, ¿correcto? Este es el tamaño de la palabra. ¿Sí? Entonces, mi palabra secreta, fíjense, es un objeto de esta clase, de tipo palabra. ¿Ya? Listo. Deberíamos tener el lugar donde se juega, ¿cierto? La palabra en juego o la palabra que se está adivinando, porque acá nosotros sabíamos que la palabra secreta, y acá la palabra secreta en la primera opción, fíjense la palabra secreta que era harina, ¿correcto? La palabra secreta entonces aquí era harina, que era un ingrediente de hacer pizza, ¿no es cierto? Y tenía cosas más complicado que solamente la harina. Pero aparte nosotros teníamos un lugar donde teníamos que tener estos espacios, ¿no es cierto? Tantos espacios como letras tenga la palabra secreta y que inicialmente van a estar cubiertos, ¿no es cierto? Van a tener guiones. Y a medida que nosotros vayamos coincidiendo, estas deberían empezarse a reemplazar, ¿no ves? Este guión por H, porque uno de sus compañeros me dijo H, entonces no es guión, es H cuando exista una coincidencia. Entonces, este lugarcito, fíjense, este, que en realidad es este, ese es el lugar donde nosotros vamos a jugar, ¿ya? Entonces, esta es la palabra que estamos tratando de adivinar, o esta es la zona de adivinación, o es el arreglo de caracteres que nosotros vamos a tener. Entonces, aquí nosotros vamos a tener los caracteres sueltos, ¿correcto? Que estamos tratando de adivinar. ¿Cuántos caracteres vamos a tener? Hartos. Entonces, este puede ser un arreglo de caracteres. Fíjense, ese es un arreglo de caracteres. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Por otro lado, el juego debería mostrarte un cuerpito, ¿cierto? O la personita, ¿cierto? Debería mostrarte el cuerpo. Ahora, este cuerpito que nosotros tenemos aquí, fíjense, se puede modelar de varias maneras. Pero nosotros lo que vamos a hacer es modelarlo como una cadena, ¿ya? Entonces vamos a modelarlo así, fíjense, espacio o grandota, retorno de carro, backslash, pipe,
backslash, el otro slash, retorno de carro. ¿De acuerdo? Backslash o slash, espacio, y slash y retorno de carro. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una cadena. Depende, ¿no? Podemos hacer diferentes cosas con ese cuerpito. O directamente le puedo decir que el cuerpito va a ser un objeto de clase cuerpo. Entonces, este cuerpo, fíjense, va a tener elementos, ¿de acuerdo? O lo que podríamos decir es que va a tener ya un número de elementos que se debería mostrar. Entonces, le digo número de partes. Ya debería mostrarse un número de partes. Y de hecho, este cuerpito que debería saber hacer es mostrarse. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, yo a este cuerpo le digo, al principio su número de partes, ¿cuánto es? 0. Pero si yo le digo número de partes 1, ¿qué debería mostrar? Cabeza. Si yo le digo número de partes es 2, ¿qué debería mostrar? Cabeza y bracito. ¿Correcto? Si le digo el número de partes de ese cuerpo es 3, entonces cabeza, bracito y tronco. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este es responsable solamente de preocuparse de, primero, registrar cuántas partes ya tiene el cuerpito y demostrar el cuerpito, ¿de acuerdo? Con la cantidad de partes que se supone que tiene ese cuerpito. Ok, hasta aquí creo que esto tenemos algo bien, ¿no? Esta es la cantidad de opciones máxima que tiene. Tú deberías ir recordando qué opción tú ya has jugado, ¿ya? Entonces, esto también es un entero. Cuando se juega, deberíamos empezar a decir cuántas opciones ya has jugado, ¿cierto? Y si estas opciones siempre deberían ser menor a este número de opciones. O la primera que sea igual, entonces o ganaste o perdiste, ¿ya? Y la otra que perdiste es cuando tu cuerpito se completa, ¿correcto? Entonces el cuerpo, yo digo, deberíamos preguntarle, debería saber responder también esta pregunta. ¿Será que el cuerpo está completo? ¿Cuándo resulta que el cuerpo está completo? Cuando a mí me dicen que el cuerpito lo muestre con 6 partes. Ya ese cuerpito tiene 6 partes para estar completo. ¿Ya? Listo. Hemos visto que este juego se debería poder jugar. ¿Correcto? Y para jugar, ¿qué es lo que me piden como dato de entrada? A ver, ustedes han jugado con las dos opciones. ¿Qué dábamos como datos de entrada para jugar en el juego del ahorcado? Un carácter. Un carácter. La palabra. ¿De acuerdo? Podíamos jugar con una letra, ¿cierto? O podíamos jugar con qué podían jugar. Con una palabra, una string. Con una palabra. Exacto. Cuando yo ya me sentía, digamos, en condiciones de que ya tengo la palabra para adivinar, entonces te mandaba la palabra. Pero una vez que tú juegas con la palabra, ya no hay más opciones, ¿cierto? Este es totalitario, o ganaste o perdiste, ¿ya? Y siempre el resultado de jugar, en ambos casos, siempre me va a generar un reporte, ¿cierto? Si perdí, si gané, si sigo jugando y cómo está el cuerpito, ¿cierto? Entonces, si es que yo cometo un error, me deberías mostrarme mi cuerpito, cuerpito mostradito, y deberías advertirme, ¿no? Que has cometido un error. Y deberías decirme, ingrese la siguiente palabra y qué sé yo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, para este juego de lo que es el ahorcado, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos utilizar conceptos que ya hemos visto en clases. Primero, manejo de cadenas, ¿ya? Segundo, manejo de arreglos, ¿ya? Tercero, todo lo que es el tema de programación orientada a objetos, porque en este caso, fíjense, yo me estoy dando cuenta que el cuerpo y la palabra secreta, pues mi cuerpo no lo vamos a modelar solamente como una cadena. Y mi palabra tampoco la vamos a modelar como una cadena, porque aparte de la palabra palabra, esta tiene que emitirme un concepto. ¿Correcto? Eso es. Ahora, podemos empezar a mejorar el juego, pero de manera interesante, ¿ya?
Pero por el momento ahorita solamente le vamos a poner una palabra secreta, pero podríamos nosotros incluso darle una colección de palabras y que cuando yo quiera jugar, barajee de manera aleatoria la palabra que se va a jugar. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, manos a la obra. Vamos a pasar a hacer esto en nuestro editor y vamos a intentar escribir el código que corresponda a este procedimiento o a este jueguito, ya que es el juego del ahorcado. Entonces, sin miedo, fíjense, cuando se programen orientado a objetos, no tengan miedo de crear tantas clases como ustedes consideren necesarias, porque las clases van a ser más livianas también, ¿ya? Sus responsabilidades son más específicas y eso significa que sus métodos también son más chicos, ¿no? Entonces tienen que preocuparse de cosas muy específicas, ¿de acuerdo? Cuerpo. Ok, le vamos a decir entonces que el juego básicamente, de acuerdo a lo que habíamos pensado, tiene ciertas cosas que hemos definido aquí atrás. Nos vamos a venir un poquito por acá. Lo cerramos esto bajamos, este bajamos, ¿de acuerdo? Y decimos, a ver, el juego dice que tiene entero que me va a modelar el número de opciones máximas que tienes. Acá tenemos otro entero que me dice la opción que estás jugando. Ya, esta opción es qué número de opción ya has jugado y esta es la cantidad máxima de opciones que tienes para adivinar la palabra secreta. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Dice, acá tenemos un objeto de clase palabra que representa a la palabra secreta. Ahora aquí lo que yo podría hacer para no tener esta variable tan larga, le digo solamente secreta. ¿Y de qué clase es? De clase palabra. Y entonces esa representa la palabra secreta. ¿Ya? Nos venimos acá y dice, ¿qué también tenemos que tener? Dice, y esto está oculto, fíjense, en el juego del ahorcado. No es verdad que yo puedo cambiar a mi libre albedrío la cantidad de opciones que tengo para acertar. No es verdad que yo puedo tener acceso irrestricto a la palabra secreta, por si no, ya no tendría gracia el juego. Y también esta área donde vamos a empezar a ubicar las letras que tú vas a empezar a lanzar para poder jugar, ese tampoco es un espacio que puede manipularlo el jugador a su antojo, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser el área donde nosotros vamos a poner los caracteres o las letras que estamos queriendo adivinar, ¿de acuerdo? Y esas toditas, fíjense, son privadas y tiene mucho sentido. En el juego, esta información es privada, ¿sí? Ok, ¿qué más tenemos? Dice, nosotros tenemos un objeto que se va a encargar prácticamente de trabajar con el cuerpito, ¿ya? De aumentarle las partes, de mostrarme. Ese es el encargado de toda la parte que se refiere a la conformación del cuerpito, ¿sí? Y nuevamente, ese cuerpito, si bien es cierto, lo podemos mirar, no lo podemos modificar, ¿no ves? Si ya me mostró la cabeza, yo no le puedo quitar la cabeza. Eso sería hacer trampa. Entonces, ese cuerpito solamente lo voy a poder ver. Por lo tanto, ese es privado. Vamos a mostrar el cuerpito de manera controlada. Bien, hasta ahí. ¿Qué estamos definiendo? Que tiene que tener dos prestaciones o dos funcionalidades mínimamente este juego del ahorcado que me permitan jugar en dos facciones o en dos escenarios distintos. Yo puedo jugar ingresándole una letra, ¿cierto? Esa es una opción para jugar el juego del ahorcado. Y la otra opción es jugar, fíjense, se llama igual jugar, pero el escenario cambia. En esta otra opción, yo puedo intentar adivinar de una vez la palabra secreta. ¿Y qué le voy a mandar como dato para jugar? Le voy a mandar la palabra. Y entonces acá, fíjense, estamos solamente modelando lo que hemos observado a medida que hemos jugado el juego del ahorcado, que hay dos maneras, ¿no es cierto?, de intentar adivinar, y una es letra por letra,
Y la otra es cuando tú ya quieres aventurarte y adivinar la palabra de una. ¿Ya? Dos opciones. ¿Y qué se deberían llamar los procesos, las funcionalidades? Jugar. Solamente que los escenarios en los cuales vamos a jugar, hay dos escenarios, ¿no es cierto? Diferentes. Cuando quieres jugar con una letra o cuando quieres jugar con una palabra. Ambos escenarios me deberían generar un reporte del estado del juego. Si gané, si perdí, si se dibujó alguna parte del cuerpito, eso debería mostrarme, ¿ya? Y esto me genera una cadena, ¿ya? El reporte va a estar en una cadena que por defecto le vamos a poner por el momento como la cadena vacía, hasta que no pensemos cómo se juega, ¿sí? Lo siguiente que hacemos es venir a trabajar en todo lo que es ahora la palabra. Dice, la palabra resulta, ¿dónde está? La palabra resulta, no es este. A ver, es este. La palabra resulta que tiene, nos venimos aquí a la pizarra, chequeamos esto, achicamos, nos venimos por acá. Y dice, la palabra a saber tiene lo siguiente, ¿no? Habíamos pensado que toda palabra debería tener básicamente tres cosas, ¿no? Tenemos eso y las tres cosas siempre privadas, ¿correcto? Los atributos privados, ¿ya? Va a tener la palabra realmente, van a tener cuidado, fíjense, esta palabra con P mayúscula, nombre de la clase, y esta palabra con P minúscula, el atributo de la palabra, ¿ya? Esa sería la palabra, y además esta palabra tiene que tener, dice, este dato que hace referencia al concepto general de la palabra. Bueno, uno de sus compañeros me dijo que deberíamos también mantener el tamaño, ¿no es cierto?, de la palabra secreta. Puede ser útil, podría ser calculable también, pero igual podemos tenerlo como valor. Hasta el momento, fíjense, a esta palabra no le hemos asignado ninguna responsabilidad, pero sí para nosotros, ni bien le hemos identificado esta estructura, digamos, de información, ya es una muy buena razón para que esta sea una clase correcta, ¿ya? Entonces, ahí vamos. ¿Qué tiene todo cuerpito? Dice. El cuerpito, dice, debería registrar el número de partes que tiene el cuerpito, ¿cierto? Entonces, es el número de partes del cuerpito. Le hemos identificado dos cosas interesantes, ¿no? Ve al cuerpito. Hemos dicho que todo cuerpito debería poderse mostrar, ¿ya? Así cabecita, qué sé yo. ¿Y cómo me lo va a mostrar? Como les decía, hay maneras y maneras. En este caso lo vamos a mostrar como una cadena, ¿ya? Para que esto compile, lo único que vamos a hacer es ponerle una cadena vacía como respuesta hasta que pensemos cómo se muestra un cuerpito que tiene número partes. ¿Ya? Por otro lado, dice, deberíamos también proveer de una funcionalidad que me permita decir si el cuerpito ya está completo, ¿correcto? No necesito información adicional. ¿Y qué me debería retornar? Me debería retornar un boolean, que por defecto le estoy poniendo falso, hasta que no definamos cuál es la forma correcta de responder, ¿no es cierto? Si el cuerpito está completo o no. Bien, cerramos, compilamos, esperemos que no me genere errores. No me genera errores, por lo menos, fíjense, de sintaxis. ¿Que esto hace algo? Todavía no. ¿Puedo ejecutar? Puedo ejecutar, pero ¿resuelve algo? No. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ¿verdad?
No, no, Inge. Ok. A ver, no quiero empezar a pensar en la solución porque lo vamos a dejar a medias. Entonces, les propongo que vayan a razonar un poquito cómo se jugaría esto, dado que nosotros tenemos estos datos dentro de lo que es los objetos de clase juego, ¿ya? Vayan a ver cuáles serían los pasos que nosotros tenemos que seguir para atender una solicitud de intentar adivinar la palabra secreta cuando me dan una letra. ¿Correcto? Eso haremos. ¿Sí? Sí. Está Ok, bien. entonces nos vemos el día jueves. Vamos a terminar de hacer este juego y si nos da tiempo vamos a avanzar más materia. ¿Ya? Para que empecemos a hacer más ejercicios. Entonces, mientras más rápido barramos lo que es contenido, entonces vamos a tener más opciones de hacer ejercicios. Por ejemplo, este del juego del ahorcado ya es un ejercicio muy bonito en el que nosotros vamos a empezar a utilizar varias cosas que tienen que ver con colecciones, que tienen que ver con arreglos, que tienen que ver con el manejo de cadenas, ¿ya? Y que prácticamente te va a permitir hacer un juego que tú ya vas a poder jugar. ¿De acuerdo? Le vamos a aumentar también probablemente alguna memoria al juego para que me permita mantener más de una palabra secreta y elegir la palabra secreta cada vez que quiero jugar. ¿Está bien? Entonces nos estaríamos viendo el día jueves, a menos que tengan alguna pregunta. Inge, Dime. el first object en español, ¿dónde lo puedo comprar? En español. Porque Les- hay a la venta la séptima versión, creo. Pues es una versión anterior, pero no sé si igual sirve, ¿no? Sirve, pero usualmente la última versión no la vas a poder obtener en español. La verdad que no sé. Yo los libros que son los First Subject que vienen en inglés me los hago traer por Amazon. Ah, ya, Inge, gracias. Pero no sé si es que acá habrá el libro para venderlo, la verdad. Tal vez fotocopias, ¿no? De algún libro puede haber. Gracias, Inge. ¿Por qué? Pero aprende inglés, te sugiero que aprendas inglés. En nuestra área, leer por lo menos es obligatorio. Las mejores cosas que vienen en nuestra área están en inglés. Entonces, haz el esfuerzo de leer en inglés. Te va a costar al principio, pero el inglés que nosotros manejamos para entender nuestros libros es un inglés técnico que tampoco es tan complejo de leer. Otra cosa sería que te pida leer Alicia y en el País de las Maravillas, digamos. En inglés ahí sí, o Orgullo y Prejuicio, ¿de acuerdo? Ahí sí su literatura y sus palabras más cotidianas, digamos, de conversación. Hay un montón de palabras que probablemente ni entendamos, ¿no? Pero así leer libros técnicos en inglés tienen que aprender, chicos, mínimamente leer inglés. Ya les va a servir muchísimo. Así, apenas, con dificultades, pero tienen que aprender. No lo posterguen esa tareita de aprender por lo menos a leer en inglés. Así que anímense, lean el libro en inglés, no es tampoco gran cosa, les diré. ¿Ya? Hasta el día jueves, jóvenes. Lo dije. Los jueves. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Gracias. Inge. Porque, chao, Bueno, chao. ingeniero. Jueves.